Un periodista conocerá a un vampiro que ha vivido por siglos, que está dispuesto a contar las experiencias desde el momento en que se convirtió. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré Entrevista con el vampiro, una película basada en la novela del mismo nombre, escrita por Anne Rice, que nos lleva a finales del siglo XVIII, donde un vampiro convierte a un hombre miserable, con el fin de darle vida eterna y juntos vivan muchas experiencias. Pero con el pasar del tiempo ocurrirán ciertos eventos que afectarán su amistad y desencadenarán inevitables consecuencias que los perjudicarán. Por lo tanto, resumiremos esta película, conociendo más de la vida y desenlace de estos personajes. La película comienza una tarde en Nueva York. Un hombre llamado Luis se encuentra con un periodista y lo lleva a su departamento para que lo entreviste. El periodista, cuyo nombre es Daniel, empieza preguntándole a qué se dedica. Luis le dice que es un vampiro y sabía que él era periodista, por eso se le acercó en la calle, dando a entender que le leyó la mente. Luego de un parpadeo se sienta a su lado, diciéndole que no es humano desde hace cientos de años. El periodista, con algo de miedo, le dice que no le engañe, y el vampiro le asegura que todo lo que le contará es completamente cierto. La historia empieza en 1791, cuando Louis tenía 24 años. Los tiempos eran diferentes, porque a esa edad él ya tenía una vasta plantación al sur de Nueva Orleans, y a la vez había perdido a su esposa con su bebé al dar a luz. Se llenó de depresión hasta el punto de no querer vivir. Un vampiro llamado Lestat lo vio, y al leer su mente lo alcanzó cuando salió del bar, y al morderlo Louis le pidió que no lo mate, por lo que Lestat lo dejó muy débil y se marchó. Las horas pasaron, y mientras Louis estaba en su cama, el vampiro volvió a aparecer y le ofreció quitarle la vida, para terminar con todo su dolor, y luego revivirlo para darle vida eterna sin sufrimiento. Louis aceptó, pero antes quiso ver su último amanecer. Luego el vampiro se lanzó y consumió toda su sangre, y cuando estaba agonizando le preguntó si había cambiado de opinión, pero Louis le dijo que quería la vida eterna, por lo que el vampiro se hizo un corte en la muñeca, dándole su sangre para que la consuma. Louis empezó a convulsionar y luego murió, pero después de unos segundos revivió, levantándose y viendo el mundo con otros ojos, ya que había vuelto a nacer y ahora era un vampiro. Luego detiene la historia, desechando algunos mitos, como el crucifijo y las estacas, pero lo que sí asegura es que los féretros son imprescindibles. Volviendo a la historia, cuando Lestat le hace entrar a uno para que descanse. Al día siguiente, Louis despierta con mucho apetito, compartiendo con Lestat la sangre de una mujer hasta quitarle la vida. Ambos regresan a la mansión de Louis, y Lestat le da la sangre de una rata para que sacie su hambre, ya que rechaza la comida, y además se ha dado cuenta que Louis no quiere dañar a las personas. Pasan los días y ambos empiezan a frecuentar lugares elegantes, ya que Lestat prefería sangre aristócrata, y una noche encuentran una mujer y su sirviente. Ambos se presentan, y más tarde Luis se la lleva al jardín para dar una vuelta, mientras Lestat se lleva a su sirviente amanerado a otro lado. Luis se acerca a la mujer empezando a besarla, pero sus perros lo distraen y termina mordiéndolos. La mujer se desespera y comienza a gritar, por lo que Lestat llega rápidamente y la mata, después de acabar con su sirviente. Luego se enoja con Louis, ya que prefirió morder a los perros que a la mujer, y más tarde ambos regresan a la mansión, y mientras Louis se toma la sangre de las aves del corral, Lestat ataca a todos sus esclavos. Pasan los días, y los esclavos arman una fogata para pedir protección a sus ancestros, ya que sus muertos siguen aumentando, mientras Lestat le propone a Louis viajar a París, ya que se están quedando sin comida, y a la vez contándole que la persona que lo convirtió está en ese lugar. Pasan las horas, y cuando Lestat sale a comer de nuevo, la sirvienta se acerca a Louis, y le hace ver su preocupación por la cantidad de muertos que están apareciendo. El vampiro la trata de calmar agarrando su mano, pero termina mordiéndola, haciendo que la mujer grite de miedo. Los esclavos le escuchan, pero cuando llegan a la mansión, Luis sale con su esclava en brazos diciéndole que ese lugar está hechizado, y él es el diablo, liberándolos y ordenándoles que huyan por su bien. Luego regresa e incendia el lugar. En eso llega Lestat, y al ver que todo se perdió se va con Louis de la mansión. Pasan los días, y ambos vampiros empiezan a alquilar habitaciones cerca al río. Lestat invita a mujeres para consumir su sangre, pero Louis trata de no hacer daño a nadie, prefiriendo salir a morder ratas. Y mientras avanza escucha una niña llamada Claudia llorar por su madre recién muerta. Al parecer fue infectada con la peste.
La niña lo ve y le pide ayuda, pero el vampiro en vez de hacerlo la muerde. De pronto llega Lestat, y al ver lo que hizo Louis empieza a reír, ya que ve que rompió sus principios. Louis se llena de vergüenza por lo que hizo, y sale rápidamente del lugar, escondiéndose en las alcantarillas. Lestat luego lo alcanza, y le dice que tiene un obsequio para él. Ambos regresan a la casa, y Louis se entera que la niña aún está viva, pero está muy enferma. Luego Lestat estira su brazo para que la muerda, haciendo que la niña muere y vuelva a revivir como una vampira, diciéndole después que él y Louis serán sus nuevos padres, porque su madre está en el cielo. Con el tiempo Lestat le agarró mucho cariño a Claudia, pero ella se aferró más a Louis. Aún así tenía el instinto asesino de Lestat, ya que incluso ambos exterminaban familias enteras. Los años pasaban y todo empezó a cambiar. La ciudad empezó a crecer llenándose de extranjeros, a los cuales Lestat los veía más apetitosos. Pero un día Claudia empezó a tener sentimientos por una mujer que vio en el camino, diciéndole a sus padres que quisiera ser como ella. Pasaron 30 años, y Claudia seguía teniendo el cuerpo de niña. De pronto empezó a rechazar las muñecas que Lestat le compraba, e incluso ya no le gustaba que la vista igual que ellas. Lestat se amarga, y le dice que las bote si no le gustan, por lo que Claudia las empieza a lanzar de su cama. Y mientras Lestat la observa, se da cuenta que debajo de todas las muñecas está el cadáver de la mujer que vieron hace 30 años. La niña solo le dice que quería ser como ella, saliendo enojada de su habitación ya que no puede crecer. Luego agarra una tijera y se corta todo el cabello, pero es en vano, ya que en segundos vuelve a crecer. Lestat solo le dice que es un vampiro insano que contamina su propia cama. Claudia no se queda callada y le echa la culpa por haberla convertido en eso. Luego sale al balcón. Louis la alcanza y trata de calmarla, diciéndole que no envejecerá. Luego la lleva a su antigua casa y le confiesa que fue él quien le quitó la vida, y Lestat la revivió. La niña se enoja y lo deja regresando a casa, pero más tarde se acerca a él, diciéndole que ambos pueden seguir juntos y dejar a Lestat. Pero Louis sabe que es imposible, porque el vampiro no los dejará escapar. La niña luego va por Lestat, diciéndole que quiere amistarse para que todos se lleven bien, agregando que tiene algo bueno para él, llevándolo donde dos niños que secuestró, y prometiéndole deshacerse de los cuerpos. Lestat se acerca a uno y lo muerde, pero luego se da cuenta que los niños ya estaban muertos, solo que su sangre se mantenía caliente porque Claudia les había dado opio, por lo que se empieza a intoxicar. La niña aprovecha y le da en el cuello con una daga. En eso llega Louis, y ambos se detienen a observar cómo se desangra el vampiro. Luego lo levantan y lo llevan a un pantano, donde un cocodrilo termina alimentándose de él. Ambos ahora están libres, y juntos viajan a Europa, y al llegar la niña aprovecha en aprender los mitos y leyendas de ese lugar, ya que quería saber todo acerca de los vampiros. Llega el día en que tienen que regresar. El carruaje llega a su casa, y Louis sale a recibirlo, pero cuando abre la puerta no ve a nadie. De pronto una mano lo agarra del cuello. Es Lestat, que aún está vivo. Louis rápidamente se zafa y cierra la puerta, agarrando a Claudia para escapar, pero Lestat ya está dentro tocando el piano, diciéndoles que sobrevivió alimentándose del cocodrilo. Luego va por Claudia, pero Louis le lanza un candelabro incendiándolo. El vampiro empieza a gritar de dolor, lanzándose de un lugar a otro incendiando la casa, mientras Louis escapa con Claudia, alcanzando el barco y observando cómo las llamas empiezan a consumir toda la ciudad. Los días pasaron, y luego meses, viajando país tras país buscando respuestas, pero no encontraron nada, pensando por un momento que podrían ser los únicos vampiros que quedaban. Luego se detiene la conversación, y Daniel le pregunta si en realidad no encontró nada. El vampiro solo le dice que escuchaba rumores y supersticiones, como el ajo, cruces y estacas, agregando que Transilvania y el conde Drácula son solo ficción. Ya es 1870, y ambos están en París. Luis seguía buscando respuestas, y un día apareció un vampiro llamado Santiago, comenzando a copiar todos sus movimientos, pero además de eso caminaba por la pared y levitaba. En eso apareció otro vampiro que le ordenó que se detenga. Luego se acercó a Louis, dándole una tarjeta de invitación para un teatro de vampiros, agregando que no le pasará nada a la niña, diciéndole antes de irse que se llama Armand. Claudia y Louis llegan al teatro y empiezan a ver el espectáculo presentado por Santiago. Llega la segunda escena y una mujer aparece desesperada. Luego varios actores vestidos de negro evitan que huya. De pronto aparece Armand y se acerca a ella mordiéndola.
Luego la levanta y se la da a los demás actores para que terminen con ella. La función acaba y Arman se encuentra con Louis y Claudia, llevándolos a un lugar tétrico y mencionándoles que vive. Louis aprovecha en preguntarle quién fue el que procreó al primer vampiro. Hay que recordar que el viaje de Louis y Claudia era más que nada para averiguar sus orígenes. Arman le dice que no lo sabe. Además no conoce a Dios ni al diablo, ya que nunca los vio. Pero de lo que está seguro es que tiene más de 400 años, y por lo tanto es el vampiro más viejo que existe. Claudia se incomoda por la situación, por lo que se lo lleva a Louis, pero mientras avanzan al vampiro le da dolor de conciencia, por todo lo que le hicieron a Lestat. Arman está cerca a él y logra escucharlo, preguntándole por qué lo hizo, y como Louis no le da ninguna respuesta, le advierte que el único crimen que podría cometer un vampiro es matar a otro de su misma especie. Más tarde Claudia está molesta, ya que piensa que tarde o temprano Louis la dejará por Arman, pero el vampiro le dice que eso no pasará. Pasan los días y los vampiros ofrecen otra función, y más tarde Louis se encuentra con Arman, enterándose que Claudia corre peligro, ya que al ser un vampiro muy joven siempre estará indefensa, y morirá si la dejan sola. Además se ha enterado por Santiago que mataron al vampiro que los procreó. Luego le explica que cada cierto tiempo todo cambia, y al ver que Louis tiene sentimientos, se ha dado cuenta que es un vampiro evolucionado, ya que tiene alma humana, y esa es una de las razones por la que quiere que esté cerca a él. Louis se despide y vuelve a su casa, encontrando a Claudia con una mujer extraña llamada Madeleine. La intención de la niña era que Louis la vuelva vampira, para que la acompañe en caso la abandone, agregando que no lo pudo hacer, ya que como es niña no tiene la suficiente fuerza. Louis termina aceptando, mordiendo a la mujer y convirtiéndola en vampira, pero de pronto aparecen los vampiros del teatro y se los llevan, para hacer justicia por la muerte de Lestat. Santiago los recibe y les dice que matará a las mujeres, y a Louis lo encerrará de por vida. Mientras por otro lado Arman escucha todo sin intervenir. Louis es encerrado en un féretro y cubierto por ladrillos, mientras las mujeres son encerradas en un calabozo. Pasan las horas y sale el sol, empezando a desintegrar a Claudia y a Madeleine, mientras Arman hace lo posible por liberar a Louis para que la salve. El vampiro sale de su féretro, y al llegar a la prisión es tarde, porque ambas mujeres ya son ceniza. Louis detiene la historia y suelta un par de lágrimas, diciéndole a Daniel que un vampiro solo llora 2 veces en toda la eternidad, agregando que eso no quedó así porque tomó venganza, incendiando a los vampiros cuando estaban durmiendo. Luego se encontró con Santiago, y con una hoz lo cortó en la mitad, siendo recogido por Arman cuando salió del lugar. Luego le dice que ya sabía que todo eso iba a pasar, y lo permitió porque los vampiros se volvieron malvados. Además habían olvidado su primera lección, de ser poderosos, hermosos y sin remordimientos, asegurándole que todo eso le enseñará. Pero Louis le dice que quiere mantener los remordimientos, el sufrimiento para recordar a los seres que quiso. Luego le dice que no le interesa ser su compañero, y tampoco le importa si termina muriendo. Hay que entender que los vampiros buscan un compañero para mantenerse vivos, ya que la soledad los mata. Pero Louis no era como ellos, ya que tenía sentimientos, y terminó viajando por todos los países. Y como no encontró nada nuevo, volvió a su país, conociendo por primera vez el cine, y al pasar el tiempo vio como el blanco y negro se volvió color. En 1988 volvió a Nueva Orleans, sintiendo un aroma dulce ya que regresaba a su hogar, pero mientras caminaba sintió un olor a muerte. Lo siguió y llegó hasta una mansión abandonada, viendo en la entrada ratas muertas. Subió las escaleras y encontró a Lestat aún vivo, que se alegró al ver su presencia. Pero luego Louis se acercó y le dijo que no podrá quedarse con él, a pesar que sabía que Lestat iba a morir si se quedaba solo. Louis detiene la conversación, diciéndole a Daniel que no sabe ya nada de él, agregando que siguió alimentándose de las personas que se cruzaban en su camino, y con el tiempo sus ánimos fueron apagándose poco a poco al recordar a Claudia. Luego le dice que eso es todo, pero Daniel no quiere aceptar ese fin, agregando que la razón de haberse cruzado con él no fue por una entrevista, sino porque el vampiro quería un compañero, pidiéndole que lo convierta en uno de ellos. Por lo que Louis se enoja y lo agarra del cuello amenazándolo, desapareciendo después del lugar. Daniel se asusta y también se va, y mientras viaja escucha la grabación que hizo, alegrándose al saber que tiene un buen reportaje. De pronto una mano agarra su cuello. Es Lestat que lo había seguido, mordiéndole el cuello y recuperándose.
Luego toma el timón y le dice que le dará la oportunidad que nunca tuvo, dando por finalizada la película. La película se centra realmente en Lestat, ya que siempre estuvo tratando de buscar un compañero, para poder vivir toda la eternidad sin ningún sufrimiento, comenzando por Louis y terminando por el periodista Daniel, ya que estaba consciente que la soledad destruye a cualquier vampiro. Por el lado de Louis aceptó a Claudia como su hija, ya que había perdido a su familia, pero al perderla no le quedó más que vivir solo por toda la eternidad, y lo podía hacer ya que era un vampiro evolucionado, recordando a la vez todos los buenos momentos que pasó con la niña. Claudia simplemente fue el resultado del miedo de Lesta de quedarse solo, pero al crecer el odio que sentía la niña por no haber desarrollado físicamente se desquitó con él, pagando después las consecuencias de sus actos. Esta película tiene una fotografía magistral, dejándonos varios encuadres para el recuerdo, muy buena ambientación y banda sonora, que encaja perfectamente con la historia. Entrevista con el vampiro es una de las películas más originales y más atractivas que se pueden ver del género vampiresco. Muy recomendada. Si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete al canal para más películas. Un saludo grande y nos vemos.